Amén. Muchas gracias, pastor, y muchas gracias primeramente a nuestro Dios por esta bella oportunidad, y saludando a todos los ministros hermosos del Señor, como cada miembro también de la Iglesia de Jesucristo que está conectado a esta hora. De verdad que es una bendición maravillosa el poder extender estas estacas, como dice Dios en su palabra, y ser medio de bendición unos para otros, porque en sí el pertenecer a un mismo cuerpo de Jesucristo, eso ya es una bendición grande. La verdad que, bueno, pastor, el asunto del apellido acá en Colombia no es normal. Mira que es un apellido que es, podríamos decirlo, casi exclusivo. Hace unos años iba uno a cualquier parte donde le preguntaban el nombre y uno decía primiciero, ¿primi qué? No era muy escuchado este apellido, y prácticamente todo lo que existían con este apellido éramos o somos familia. Pero ya a través de los años nos hemos extendido, y bueno, lo importante es que Dios en su misericordia siempre nos da experiencias nuevas, y que hay mucho por hacer. De todas maneras, siempre tenía algo especial, y nos dice, primitivo, primicia, sí, hay una bendición. Amén. Bueno, entonces, bendito Dios por cada experiencia y por cada cosa hermosa que hace nuestro Dios con nosotros. Bueno, y en esta noche, entrando ya en materia, como se dice, para ser esa mensajera de parte de Dios, dar a conocer lo que Dios ha puesto también en mi vida para compartir con ustedes. De verdad que cada momento en que preparamos este alimento para ponerlo en la mesa para todo ese hermoso pueblo que necesita ser alimentado, nosotros somos los primeros que nos estamos alimentando, que nos estamos fortaleciendo, y con esa fuerza y ese poder que Dios nos da, podemos llegar cada día a cada persona con una palabra nueva, con nuevo refrigerio, pero siempre procediendo de la misma fuente, Jesucristo, por su palabra y por su espíritu. Entonces, tengo la parte el mensaje que se me ha dado es poder y autoridad. Y dentro de este mismo pasaje, o dentro de este mismo título de la predicación, hay algo que me llama la atención y que compartía también esta semana con los hermanos del Congreso en Ecuador. Y este título lo tengo porque me ha sido de bendición a nivel también congregacional, y es Equipados para vencer. Bueno, podemos pensar equipados para vencer, pero nosotros, la Iglesia de Jesucristo, ¿de qué necesitamos equiparnos? Si antes la palabra del Señor dice como que soltando toda carga, soltando tanta maleta, y dejando todo esto para poder andar más livianos. Pero aquí podemos nosotros ver que la Biblia nos enseña que necesitamos nosotros estar equipados de este poder y de esa autoridad para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Y en primera a los Corintios, el apóstol Pablo habla allí a los hermanos en Corinto, capítulo 4, versículo 20, dice, pues el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Cuando meditamos con mucha tranquilidad, paciencia y teniendo quietud, como dice Dios, en cada una de estas palabras que ha dejado Dios para nuestra enseñanza, esto nos edifica, pero además de edificarnos, nos lleva a tener un despertar. Dice que el reino de Dios no consiste en muchas palabras, y es lo que de verdad en este tiempo que estamos viviendo, tiempo de la gracia, pero como dice el tiempo final, que estamos ya preparándonos para cada cosa de lo que nuestro Dios y Padre ha dicho, nosotros tenemos que ser conscientes que muchas veces sabemos la palabra, la tomamos, nos la memorizamos y la podemos hablar con denuedo, como dice también en el libro de los Hechos, pero de esa palabra realmente está dando el fruto y está llegando con esa autoridad y está llegando con ese poder para que suceda lo que nuestro Dios ha dicho que hace la palabra cuando llega de la humanidad.
La palabra de Dios dice dice Dios que esta palabra fue enviada para hacer obra especial en nosotros. Si la dejamos correr como por el interior de nuestra vida, esta palabra hace algo nuevo. Por eso en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 9, el versículo 1 dice que cierto día Jesús reunió a sus discípulos y les dio poder y les dio autoridad. ¿Para qué les daba este poder y para qué les daba esta autoridad? Para hacer la obra que él les estaba encomendando. En aquella oportunidad les dio poder a sus discípulos para expulsar, dice, a todos los demonios y sanar a los enfermos. Esa fue es un bonito momento si nos ubicamos esa reunión de Jesús con los suyos, de Jesús con sus discípulos. Allí estaban hablando del reino del Padre, pero mire el regalo tan especial que estaba dándole a los que con él estaban caminando. ¿Por qué? Porque ellos debían llevar un equipaje diferente, debían de llevar un equipaje más grande, debían de llevar en ese equipaje las cosas que de verdad proceden del reino de Dios, porque es lo que puede edificar a la humanidad. Entonces, ahí vemos que en esto existen, investigando, ya estudiando un poco más, existen dos palabras griegas traducidas en esa autoridad que habla la Biblia. Y una de estas palabras es exousia, que significa el poder de la autoridad, la influencia que se tiene para regir o gobernar. Y la segunda palabra es dunamis, que significa la fuerza para llevar a cabo la autoridad. Entonces, muchas veces, o en esto es mejor para meditar en que ese equipaje que nosotros llevamos como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, en ese equipaje no basta solamente llevar la autoridad, sino que hay que llevar poder y autoridad. Porque vemos que la autoridad es necesaria para poder nosotros recibir y para poder ejercitar. Tenemos esa autoridad para ejercitar lo que sabemos que Dios nos ha mandado a hacer, pero no es suficiente o no lo podemos hacer solamente con esa primera parte de tener la exousia en nuestra vida, sino que tenemos que dar la otra parte, que es el dunamis, que significa la fuerza para llevar a cabo. Y muchas veces tenemos o se utiliza solamente una parte, me explico, tomando el arma, como lo que nos habla Dios en su palabra, las armas de nuestra milicia celestial. Tenemos un arma y la podemos llevar, la podemos exhibir. Tenemos en nosotros la insignia o la marca, el sello del Espíritu Santo de Dios, que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, y tenemos tenemos ese sello del Espíritu Santo y sabemos que Dios nos dio poder. Pero bueno, ahí como que nos quedamos. Yo tengo el poder, pero hace falta algo. ¿Qué nos impulsa a poder ejercitar ese poder? ¿Qué nos impulsa a poder ejercitar en esa autoridad? Porque las dos tienen que ir ambas actuando. Entonces, si se tiene esa autoridad, pues es una bendición. Pero necesitamos el poder, que es lo que hace que realmente accionemos esas armas para poder ver que el reino de Dios se hace realidad en nuestra vida, se hace realidad en nuestra familia, se hace realidad en el hogar, se hace realidad en la nación, en el tiempo, en el lugar donde Dios nos tenga. Por eso miramos que en el libro de Jeremías, el capítulo 1, versos 9 y 10 dice: luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos, y algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Vemos que en esta parte que habla el profeta Jeremías, lo estaba diciendo, lo que Dios le estaba hablando, para qué Dios le había dado esa autoridad, para qué Dios le había dado ese poder. Él podía hablar esa palabra
y sabía que esa palabra le iba a ser de bendición a su vida y a los que también lo pudiesen escuchar. Pero también podía hablar la otra palabra y podía también arrancar, alejar, desalojar, porque en la boca de los hijos de Dios tenemos, con esta palabra, tenemos autoridad para llegar hasta donde nosotros permitamos que el Espíritu Santo haga esa obra con la cual Dios ha dicho que somos victoriosos y que somos embajadores de su reino a través de esa palabra. Por eso vemos que Dios nos dio esa autoridad para enfrentar cada situación en nuestra vida, para poder salir adelante siempre confiando plenamente en Él. Porque la Biblia dice que nosotros no andamos ya por vista, sino andamos por fe. Porque si anduviésemos solamente por vista, estaríamos confundidos, angustiados y en pura derrota como anda el mundo natural. Pero la iglesia de Jesucristo, los que tienen oídos y tenemos oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, andamos en la luz de Cristo, vamos visualizando lo que Él tiene para el presente, para el futuro, como ha hecho y ha tenido los cuidados de nosotros en el pasado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y vemos que este es un tiempo en que necesitamos hacer lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, el versículo 8. Acérquese a Dios y Él se acercará a vosotros. Si realmente nosotros estamos seguros que tenemos de Dios, hemos recibido de Dios nuestro Padre esa autoridad, necesitamos también tener la plena seguridad que tenemos también de Él el poder, que tenemos esas dos, digámoslo así, municiones, esas dos partes para incrustarlas en nuestras armas espirituales y que con estas, la autoridad y el poder, podremos salir adelante y vamos y seguir como esos soldados en la batalla, sabiendo que no perderemos ninguna de las batallas que tengamos que librar, porque Jesucristo, que ganó toda la guerra, nos dio poder y nos dio autoridad para salir siempre adelante y ver esa victoria en nuestra vida. Pero vemos que hay momentos que se llegan de debilidad y como que las mismas situaciones nos encierran y no permite que se actúe o que se accione ese poder, aunque creamos que tenemos o tengamos esa autoridad de Dios, pero no se acciona con el poder de Dios en nuestra vida. Y esto le sucedió a los discípulos, como narra en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 9, el versículo 14 al 29, dice que los discípulos se encontraron con una puerta que no se quiso abrir. Ellos estaban haciendo lo que Jesús les había mandado, pero hubo una fuerza de las tinieblas que no se sometió a la autoridad. Enfrentaron una potencia espiritual que poseía allí un cuerpo de un joven, y ustedes ahí recuerdan ese pasaje donde ese joven endemoniado y tenía muchas legiones, tenía muchas potestades que dice que le dañaban su cuerpo, lo azotaban, lo revolcaban, lo dañaban. Y los discípulos allí quisieron hacer algo y realmente, pues, que nada pasaba. O sea, que hacía falta algo especial. Por eso, cuando nosotros podemos entender a qué hemos sido llamados, qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer, no podemos ignorar los tiempos en que estamos viviendo, porque Dios ha hablado a nuestra vida y nos ha dicho que para estos tiempos finales tenemos que estar muy alerta de todas las cosas, teniendo nuestros sentidos espirituales abiertos, porque teniendo nuestros sentidos espirituales abiertos, esto será lo que no nos deja ser confundidos, ni nos dejará perder la fe ni la esperanza, porque nosotros sabemos que hemos sido enseñados
que tenemos 5 sentidos naturales, que la vista, el olfato, el gusto, el tacto, que esos 5 sentidos, pero esos mismos 5 sentidos también deben ser accionados en nuestro espíritu y en nuestra alma. De por sí que un día me preguntaban, pastora, entonces tenemos 15 sentidos y muchas veces esto para el hombre natural le es locura. 15 sentidos, ¿cómo va a tener 15 sentidos? Pero para el hombre espiritual esto es bendición, porque nosotros tenemos un espíritu que está activo, que puede oír la voz de Dios, un espíritu, el espíritu nuestro, los sentidos de nuestro espíritu está activo y nuestros ojos espirituales pueden estar observando, pueden estar mirando lo del reino de Dios, lo que se mueve en la atmósfera, nuestros oídos espirituales escuchando la voz de nuestro Dios y así cada uno de nuestros sentidos activos para este tiempo en el cual ya Dios nos había alertado que si no es de esta manera, dice que aún muchos de los escogidos serían engañados, que aún muchos de los escogidos serían confundidos. Pero los que hemos creído y tenemos esta plena certeza, sabemos que tenemos también ese poder y esa autoridad que Dios nos dio, la tenemos también en nuestra lengua, en nuestro hablar, porque Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. De tal manera que para este tiempo, estábamos hace un momento antes de entrar en esta reunión, platicando con los siervos de Dios acerca de las situaciones que estamos viviendo en cada nación. Colombia, estamos ahorita un tiempo difícil, pero cuando puedo salir aquí a mirar hacia la calle, puedo darle gracias a Dios y en mis ojos, con mis ojos espirituales, en mis sentidos espirituales, puedo estar agradeciéndole por la sanidad que está en la tierra, por la protección de Dios que está para con su pueblo, que está para con todos nosotros. No puedo darle la gloria al enemigo de nuestras almas ni a las situaciones que se están presentando, porque la Biblia me dice que como hija de Dios tengo poder, tú tienes poder y autoridad para estar declarando y creyendo las cosas que quieres ver de parte de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en la sociedad, en la nación donde te encuentres, en el medio que te mueves. Lo que tú quieres ver, tienes el poder y tienes la autoridad para estarlo declarando, por estarlo profetizando en esa fe y en ese conocimiento que Dios nos ha dado. Por eso sabemos que para nosotros es una gran bendición el poder contar que somos un pueblo diferente y que el mundo podrá estar encerrado en muchas cosas de destrucción, pero tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor, que ha dicho que Él siempre guarda de nuestra vida y ha dicho que mira que te mando, que te esfuerces, que seas muy valiente, que dice no, que no temamos, que no desmayemos, porque Él está con nosotros. Y estas palabras son las que nosotros debemos tener siempre en nuestra vida y estar siempre dispuestos a dejarla correr esa palabra por el interior de nuestro ser. Y cuando tendemos nuestras manos hacia las personas que encontramos llenas de temor, extendemos nuestras manos así sea a distancia, pero estamos dando esa palabra y estamos enviando ese poder, con la autoridad que Jesucristo nos ha dado, estamos activando esas armas de nuestra milicia y estamos infundiendo vida en el nombre de Jesucristo para cada persona que en este tiempo, en esta temporada, tiene mucha oscuridad dentro de su alma, dentro de su corazón. Satanás es tan astuto, pero nunca será mayor que Dios. Nunca Él irá por sobre nuestro Dios y sus propósitos y lo que Él dijo que haría con nosotros. Por eso sabemos que nuestra mente, nuestra vida, todo nuestro ser debe estar renovado y debe ser cambiado de día en día, como dice la Escritura. En Romanos, el capítulo 12, versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, ¿cuánta razón ha expresado nuestro Dios en esa sabiduría cuando nos dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? ¿Cuánta razón ha tenido nuestro Padre y nuestro Dios, nuestro amado Jesucristo, cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Toda esta palabra muchas veces no la alcanzamos a entender y con la mente finita no la alcanzamos a digerir. Pero cuando estamos en el secreto con nuestro Dios, cuando nos humillamos a los pies de Él, cuando entramos ahí en esa presencia del Señor, dejando todos nuestros temores y soltando todas las cosas que se han venido oponiendo, los ponemos todo esto a los pies de Jesucristo, nos podemos dar cuenta entonces que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, la empezamos a sacar de nuestra vida, así como cuando se empiezan a arrancar las hojas de un árbol, se va arrancando una hojita, otra hojita, otra hojita, hasta que al fin queda lo que es el centro del árbol, queda descubierto y listo para volver a cambiar y coger nuevas hojas y dar frutos nuevos. Y eso es la vida, que esto es una de las cosas que Dios pide y quiere enseñarnos para que nosotros también lo hagamos, irnos despojando de ese viejo hombre, ir arrancando, dejar arrancando todas aquellas hojas de nuestro pasado hasta que finalmente vemos realmente la obra de Dios en nuestra vida y damos frutos en abundancia. Nos damos por enterados que somos unas nuevas criaturas y que cuando cada situación que se viva, sea personal, en hogar o familia o en el lugar donde Dios nos ha colocado, siempre tendremos esos frutos para que otros se alimenten, porque tenemos de Dios vida, porque somos dispensadores de vida, somos dispensadores de parte de Dios, de esa bendición que Él nos ha dado para todos. Por eso, cuando habla la palabra del Señor en Marcos el capítulo 11, versículo 14, cuando Jesús maldijo la higuera porque no le encontró ese fruto, pues es un momento también para hacer un alto en nuestras vidas cuando estamos meditando, estudiando la palabra. ¿Por qué maldijo Jesús esa higuera? No tenía fruto. Para él no le era imposible haberle ordenado que diera el fruto y no haberla mandado que se secara. Pero mira, ahí podemos también ver que Dios, a través de Jesucristo, nos ha enviado siempre esa palabra y cada día nos da esa iluminación para poder entender la palabra que nos ha mandado para que alumbre nuestro camino. Y nuestro deber, nuestra responsabilidad en el Señor es cada día hacer un alto en el camino en que vamos avanzando, un alto en la forma como vamos caminando y saber que por ese poder y esa autoridad que tenemos de Dios, tenemos gran responsabilidad con Él. Por eso miramos que para encontrar ese dunamis de Dios es necesario, hermanos, dejar todas aquellas cosas que pueden atarnos al pasado. Y dice la palabra ahí en Efesios 4:22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de engaño. Es una bendición grande pasar el tiempo en la presencia de nuestro Dios. Una bendición grande ver pasar los meses, los años, y siempre en la presencia de nuestro Dios, aprendiendo de Él, porque
a medida que pasa el tiempo, pero nosotros nos estamos asistiendo a esa escuela del reino de los cielos, asistimos a esas clases con el dueño y señor de esa escuela que nos está preparando todos los días. Cuando nosotros asistimos diariamente, vemos que hay un crecimiento, que hay madurez, que cuando Dios nos ha llamado a un ministerio, hemos tenido que pasar muchas veces por el desierto, pero también hemos tenido que clamar a Dios y como hizo Moisés cuando iba corriendo tras de ellos Faraón y iba con todos los egipcios. Vamos adelante llevando esa autoridad, ese poder de Dios, pero no nos podemos detener porque hay momentos cuando Dios dice, no es momento, no es el momento para que esté ahí orando, es momento que tiendas la vara, es momento que acciones la autoridad que te he dado, es momento que extiendas ese poder y que veas mi gloria. Y eso nos sucede también en este tiempo, hermanos. Hay veces estas circunstancias que vivimos todos los días, no solamente en una sola área, sino en muchas áreas, porque como personas tenemos muchas áreas que llegan a salir a nuestro encuentro para debilitarnos, pero cuando tenemos esa certeza que el Padre nos dio ese poder, esa autoridad y que podemos accionarlo, que vamos llenos de los dos, que llevamos en nuestro equipaje esta bendición hermosa, entonces es cuando podemos extender esa vara y podemos ver que los enfermos son sanos, podemos ver que los muertos también resucitan, podemos ver que los leprosos también son limpios, podemos ver que los endemoniados y los cautivos son libres por el poder de Jesucristo y por esa palabra, y podemos recibir sentirnos satisfechos, sentirnos gozosos, sentirnos agradecidos con lo que Dios hace en nuestra vida a través de lo que Él pone en nosotros. Porque cuando somos honrados en el ministerio, cuando somos honrados en el trabajo que hacemos para Dios, Él nos honra, Dios nos honra para que el nombre de Él sea glorificado. Por eso, hermanos, qué bendición el saber que tenemos este tiempo para meditar, que así sea por estos medios que se está usando ahorita de la tecnología, pero esto nos ha llevado a romper esquemas, nos ha llevado a pasar fronteras, nos ha llevado a compartir el alimento que Dios ha puesto en nuestra vida, a poder contar cada experiencia que el Señor ha hecho con nosotros y poder ver que hay nuevas fuerzas y que el poder de Dios se sigue moviendo cuando usted y yo sabemos que esa autoridad está ahí, pero que la activamos con ese poder que Dios ha puesto en nuestro ser. Entonces vemos que se derriban todas aquellas murallas y que habiendo un pueblo fortalecido, estando unas vidas fortalecidas en Dios, podemos ver morir tras de nosotros a muchos faraones, a muchos enemigos, puede estar cayendo, la oposición está derribando toda cadena demoníaca y todo aquello que pueda salir al paso del ser humano. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, estamos haciendo la labor y estamos permitiendo que todos aquellos que están siendo libertados glorifiquen a Dios, porque nuestro Padre nos honra cuando estamos haciendo lo que Él nos ha mandado. Sin más, podemos decir que estas señales nos siguen, porque como dice en Marcos 16, el versículo 17 al 18, dice que estas señales nos seguirán. ¿A quiénes? A los que hemos creído. Y cuando nosotros estamos en momentos como estos compartiendo, no es quizá porque tenemos solamente el deseo de socializar un poco, sino porque estamos también, hemos creído a los dichos de la boca de nuestro Dios y hemos podido experimentar esa autoridad que Él nos ha dado y hemos podido experimentar ese poder y hemos podido ver cosas grandes y especiales de parte de Dios
porque Él nos ha visitado con lo sobrenatural de Él para que podamos ser fortalecidos y nuestro espíritu crezca también en esa fortaleza y vamos siempre con esos sentidos bien abiertos para no ser confundidos. Por eso, qué importante saber lo que estamos llevando en nuestro equipaje, porque Dios nos ha llamado a ser vencedores en el nombre de Jesucristo. Él nos ha llamado y no nos mandó sin las herramientas necesarias y sin las armas que teníamos y debíamos usar en esa guerra, en esta batalla. Él nos dotó de todo. Lo que nosotros tenemos que estar conscientes cada día es yo que llevo en mi equipaje. ¿Cómo voy para esa guerra? ¿Realmente llevo todo lo que necesito? ¿Está ese poder? ¿Está esa autoridad? ¿Está en mí esa oxousia y está en mí esta otra dunamis? ¿Están esas dos partes en mi vida? ¿Va eso en mi equipaje? Porque si estoy convencida, estoy segura de que eso está en mí, no hay temor, no hay temor. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él dijo que no teníamos por qué tener temor, que en el mundo habría problemas, en el mundo habría aflicción, pero que confiáramos porque Él venció. Y así como Él venció, nosotros venceremos. Entonces, es una bendición grande el poder compartir y saber, hermanos, que cada una de estas palabras que han hecho experiencia en nuestra vida nos ha seguido fortaleciendo y nos ha seguido alumbrando este camino hasta poder llegar a las metas en que Jesucristo tiene para con cada uno de nosotros. Si en este momento nos pusiéramos a testificar de algunas de las experiencias y a contar de las cosas que hemos vivido en todo el tiempo desde que Jesucristo se reveló a nuestra vida, tendríamos mucho para escribir en la historia de cada uno de nosotros, mucho para contar de dónde Jesucristo nos rescató, qué nos ha enseñado en este camino, qué hemos aprendido en esta escuela de la formación donde Él nos ha estado enseñando y donde Él nos dijo, así como le dijo allá a sus discípulos y allí en el libro de los Hechos, que les dijo que se quedaran allí un tiempo, que no se movieran los discípulos de allí de Jerusalén hasta que algo sucediera. Entonces los discípulos obedecieron y ellos se quedaron allí y fue la manifestación gloriosa del Espíritu Santo cuando recibieron ellos esa llenura y sucedió allí grandes cosas, hablaron nuevas lenguas, hubo como especie que del terremoto, que tembló aquel sitio donde se encontraban ellos reunidos, sucedieron cosas sobrenaturales. Y en este tiempo Dios nos está diciendo lo mismo, entren en mi secreto. Sacerdotes de Dios, sacerdotisas de Dios, hombres y mujeres que yo llamé al ministerio, entren en mi secreto, lloren en ese altar, giman ahí como mujer que está con los dolores de parto. ¿Por qué? Porque es un tiempo, hermano, donde la iglesia debemos despertar realmente, no solo con autoridad, sino también sabiendo que ese poder de Dios lo tenemos en nuestra vida y ya debemos de dejar toda indiferencia, adormecimiento, excusas a muchas cosas. Debemos ceñirnos con esas vestiduras que Dios nos ha dado y debemos estar en la brecha para decirle a nuestro Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí, Señor, estoy listo con estas armas para accionarlas en el momento que tú me dices. Heme aquí, Señor, los sentidos de mi espíritu están abiertos para que tu Espíritu Santo revele lo de mi Padre. Enséñamelo, dime qué es lo que debo hablar en este tiempo para un mundo necesitado que está de una revelación gloriosa, sobrenatural del Creador, el que hizo todas las cosas. Porque hoy se oye en lo natural toda clase de noticias, toda clase de temores que siembran el corazón, pero la iglesia que hemos creído a la voz de Dios,
los que guiamos a un pueblo que Dios nos ha dado, ese pueblo está esperando. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice mi pastor? ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice el profeta? ¿Qué es la razón? ¿Cuáles son las noticias que tiene Dios para este tiempo que nosotros debemos conocer? Y aquí que lo que Dios dice es que entremos en su secreto, que estemos a sus pies, que estemos atentos a su voz, que estemos accionando ese poder y esa autoridad contra todo aquello que se levanta para sembrar miedo, angustia, desilusión, despreocupación de todas las cosas, que todas estas son cosas que deben perecer, porque Jesucristo ha abierto ese camino para que nosotros podamos ser esa luz en su nombre y el mundo que estaba en tinieblas vea que ahí hay una manifestación sobrenatural a través de tu vida, a través de mi vida y de cada uno de los que fuimos encontrados por el Señor, insertados en su cuerpo, que nacimos y fuimos insertados en una simiente incorruptible para que todas las cosas, recibiéndolas del reino de Dios, las podamos ministrar y podamos dar de alimento a un mundo que está en hambre, que está en sed espiritual y que anda en ceguera. ¿Quiénes somos los que, o quiénes son los llamados a transformar todas estas cosas? Nosotros, los que fuimos enviados, los embajadores de Dios, los embajadores, usted y yo somos embajadores de Dios y debemos representarlo dignamente en esta tierra con la autoridad y el poder que Él hizo esa obra cuando también habló su palabra allí en las sinagogas, cuando estaban los sacerdotes, los fariseos, todos aquellos grupos de ese entonces, pero Jesús habló la palabra y cuando decían, este no es el hijo de José y María, no es el hijo del carpintero, ¿de dónde tiene tanta autoridad? ¿De dónde pues habla esto con tanta autoridad? ¿De dónde ha sacado esto? Eso es lo que Dios, tu Padre y mi Padre quiere oír y espera que los de afuera digan de ti y digan de mí. No era esta la mujer que hacía esta clase, no era este el hombre que estaba haciendo aquello, no era el que hacía los zapatos, no era la mujer que limpiaba el piso, no era la del salón o el lugar de la sala de belleza, no era el profesional, no era este. ¿De dónde ha sacado entonces tanto conocimiento para hablar hoy de Dios? Porque esa palabra debe arder en nuestra vida, porque los que estamos permaneciendo en este tiempo y mantenemos ese llamado y tenemos ese manto de cobertura del Todopoderoso, Él espera eso, hermanos, que tengamos y hablemos con denuedo la palabra que produce vida, la palabra que produce esperanza, porque a esa obra y a ese ministerio glorioso, Él nos llamó para que lo representemos. La palabra del Señor dice que usted es embajador de Él, que yo soy embajadora en su nombre de las cosas de su reino. Así que esta es la palabra y es el mensaje que tengo y que traje a sus vidas de parte de Dios, porque necesitamos seguirlo representando a Él con esa dignidad, con ese denuedo, sin miedo, sino realmente listos en todo campo y dispuestos por la causa del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Todopoderoso por los siglos de los siglos. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por el momento maravilloso que nos permites compartir. Gracias por cada palabra, Señor, que nos permites escuchar de parte tuya, pero también esa gloriosa palabra que ha dejado escrita sobre la cual, Dios mío, nosotros cada día meditamos, escudriñamos, y nuestro corazón es tocado por tu Espíritu Santo, porque cada vez que tú hablas, que abrimos estas cartas, Señor, y empezamos a leerlas, empezamos a meditar en ellas, tu Espíritu Santo nos quebranta, porque es la voz tuya, Padre, que está oyendo nuestras vidas. Por eso, Jesús, cómo no adorarte, cómo no alabar tu nombre precioso y cómo no creer esta palabra que produce vida. Señor, muchas gracias por la vida de
cada ministro que está en esta noche conectado en esta actividad. Gracias por la vida de mis hermanos que han escuchado esta palabra. Yo te agradezco por la vida del pastor y la vida de su esposa en su hogar, Dios del cielo, que les has colocado este sentir para poder llegar a obedecer y escuchando tu voz puedan ellos vencer cada día. Te agradezco, Señor, porque cuando tú dijiste, Edwin, necesito que hagas esto, él dijo, heme aquí, Señor. Estoy listo. Aquí estoy con mi familia. Aquí estoy con este pueblo que me has dado. Aquí estoy. Hago llamado. Toco la trompeta en tu nombre. Y muchos se unirán para escuchar día a día la voz tuya y poder salir, Señor, a estar listos al sonar de la trompeta para ejercitar la obra, la tarea que tú nos has encomendado. Por eso, Señor, hay una bendición especial, hay un toque de tu espíritu en esta hora, lo sobrenatural de ti fortaleciendo nuestra vida, lo sobrenatural de ti, Señor, devolviendo esa fe, esa esperanza, una doble porción, Dios de la gloria, porque no podemos claudicar en este tiempo, porque seguimos andando, Señor, en ese camino y ese camino eres tú. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Divino Espíritu Santo. Muchas gracias, mi Señor. ¿Cómo no agradecerte si eres tan fiel y verdadero, si eres tan hermoso en todas las cosas, Señor, y ya tienes tanto amor para enseñarnos, para ministrar a nuestra vida? Estás quitando en esta hora todo cansancio, la fatiga. Estás quitando, Dios, toda preocupación. Nos estás llevando, Dios, a otro nivel de la confianza y en la fe que tú nos has enseñado. Padre, gracias por la vida de cada uno de tus hijos y de cada persona que nos has permitido compartir en esta noche. En el nombre de Jesucristo te agradezco. Amén y amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Agradecemos a Jesús, agradecemos a nuestro Rey por estos momentos maravillosos, a mi hermano Edwin, la pastora, les agradezco también por esta invitación y a cada uno de ustedes, ministros de Jesucristo, por estar acompañando y respaldando en esta labor que ha sido de verdad encomendada por Dios para una bendición especial a cada oyente. Amén. Pastora, muchas gracias. Gracias por haber recibido y aceptado la invitación. Y bueno, la verdad que Dios es bueno en todo momento. Dios es Amén. bueno en todo momento. Yo creo que cada uno de nosotros estamos tan agradecidos con el Señor, porque no solamente el Señor está hablando a nuestras vidas, sino también el Señor está moviendo todas las circunstancias. El Señor está moviendo todas las oportunidades para nosotros. Él nos está dando de su gracia, Él nos está dando de su bendición y nos damos cuenta que el Señor hace una obra perfecta. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que todos los que estamos aquí creemos que el Señor hace una obra perfecta. Lo que Amén. nosotros debemos de hacer es de estar dispuestos siempre, tener nuestro corazón dispuesto a hacer lo que Él quiere, a ser obedientes. Nadie ha dicho que la obediencia es fácil. Nadie ha dicho que tener poder es fácil. Nadie ha dicho que tener autoridad es fácil. Pero si usted quiere ver milagros, si usted quiere ver su vida transformada, si usted quiere ver todo lo que está a su alrededor transformado, tiene que esforzarse, tiene que dar ese plus, tiene que caminar conforme a lo que el Señor quiere y tiene para cada uno. Muchos dirán, ser obedientes puede ser fácil, puede ser que no. A veces muchos creemos que el ser obediente es caminar lo que se nos dice y ahí se acabó. Pero el ser obediente es caminar lo que se nos dice y caminar una milla más o dar un plus más de lo que el Señor nos está diciendo. Porque ser obediente es tocar el corazón de Dios
haciendo lo que realmente Él quiere. Ahora, a mí me gustó mucho todo lo que la pastora Blanca estaba hablando. Y dentro de todo lo que estaba hablando en relación a precisamente a lo que es el tema de la autoridad y el poder. Pero muchos quieren el poder. ¿Y saben por qué? Porque muchos quieren ver milagros. Y el poder únicamente lo vamos a obtener cuando nosotros decidimos y tomamos la decisión y le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, yo voy a ser obediente, heme aquí, yo estoy dispuesto a buscar tu rostro todos los días, estoy dispuesto a buscar tu rostro cada día. ¿Cuántos de nosotros dedicamos un tiempo para hablar con el Señor? Muchas veces se nos hace difícil tener tiempo para poder, un buen tiempo para poder hablar con nuestra esposa o con nuestro esposo, o un buen tiempo para hablar con nuestros padres, o un buen tiempo para dedicarle a nuestros hijos. Máximo, es más fácil tener un tiempo cuando nuestros hijos ya son grandes, porque podemos platicar nosotros como padres sentados y platicando con nuestros hijos. Pero qué difícil es cuando nuestros hijos son niños de 4, 5 años, 6 años, y ellos quieren estar, miren, ellos las baterías, como decía, como se miraban aquellos anuncios de Duracell, que nunca se acababa la batería. Ellos están, que juguemos aquí, juguemos allá, papá, por favor, yo quiero jugar contigo, yo quiero jugar contigo, y están encima y encima y encima, y a veces uno llega tan cansado, a veces uno llega tan agotado de todo lo que uno hace, y dedicarle tiempo, por lo menos una media hora, una hora, a veces se nos hace tan difícil. Imaginemos ese tiempo dedicarle al Señor, tener unos 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, dedicarle al Señor. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros oramos, oremos deseando la presencia del Señor, porque después ese deseo que nosotros tenemos, el Señor lo va a transformar, y después ya no va a ser un deseo, sino va a ser un anhelo. Y después ya no va a ser un anhelo, sino va a ser una necesidad de tener esa comunicación con el Señor. Y es tan importante que nosotros entendamos eso, porque si nosotros tenemos esa comunión con el Padre, el Señor nos da autoridad. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Muchas veces cuando nosotros oramos por una persona, o tal vez estamos orando por lo que nosotros queremos, estamos orando de un día, 2 días, 3 días, 5, 10, 15, 20, un mes, 2, 3, 4, 5, 7, 10 meses, y no hay respuesta. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué no hay respuesta? Porque muchas veces solamente oramos por lo que realmente nosotros queremos, pero no oramos por lo que realmente Dios quiere. Y créanme, yo he aprendido estos días, a mí me ha gustado mucho este inicio de año, porque yo he aprendido a anteponer lo que Dios desea en mí, que lo que realmente yo deseo de mí mismo, que es lo que del estar, de tener todo lo que realmente necesito. ¿Saben una cosa? El Señor va a proveernos de lo que realmente nosotros necesitamos, pero debemos de venir ante Él, no por ese interés de lo que realmente nosotros necesitamos, sino que debemos de venir ante Él por ese deseo de su presencia, por ese anhelo de su presencia. Y cuando nosotros estamos en su presencia, créame que el poder y la autoridad va a ser lo de menos, porque Dios mismo se va a glorificar en medio de todo eso. Me alegra mucho que hayan recibido esta palabra. La verdad que en lo personal a mí me ha llenado tanto esta palabra. Yo creo que es parte de lo que necesitaba también. Y sé que Dios está bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí. Yo sé que Dios está hablando directamente. Y miren, y yo nunca me voy a cansar de decir eso, porque nosotros como hijos de Dios, como ministros, como siervos, debemos de creer lo que Dios tiene para nosotros, creer la voluntad perfecta de Dios, creer ese plan que el Señor tiene en cada uno de nosotros, pero sobre todo, creer de ese amor
que Él quiere darnos a cada uno. ¿Y cómo vamos a conocer que realmente Dios nos ama? Cuando nosotros estamos en intimidad y Él nos demuestra en intimidad cuánto nos ama. Cuando nos sentimos la llenura de su precioso Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. A todos, por favor, quiero comunicarles que en lo siguiente, ahí sí, ahorita por la hora, dentro de la siguiente media hora vamos a estar enviando el link para comunicarles para el siguiente tema. Y yo sé que va a seguir siendo de mucha bendición lo que hemos estado recibiendo. Pastora Blanca, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que Gracias, doctor. hay bendición, hay prosperidad en lo sobrenatural y declaramos que hay ángeles ayudándoles en todo Gracias. momento.